Hola, muy buenas noches. El día de hoy, como lo prometido es deuda, te voy a contar una historia, o mejor dicho, voy a leer cuentos que tengan que ver con la Navidad. Así que, pues nada, vamos a empezar con el primero y se llama Un regalo de los Reyes Magos. Y esto va así. $1.87. Eso era todo. Y además 60 de los centavos en moneda menuda, en peniques ahorrados con trabajo, uno a uno o dos a dos, protestándole al del almacén y al verdulero y al carnicero, hasta que a una se les subían los colores a la cara por la silenciosa acusación de avaricia que aquel afanoso regateo traía consigo. Delia contó el dinero 3 veces. Sí, $1, sí, $1.87. Y el día siguiente era el de Navidad. Ojito. O sea eh, que perfecta ocasión para leer este, eh, este cuento. Estaba claro que no podía hacer más que echarse sobre la cama miserable y llorar. Y eso fue lo que Delia hizo y lo que nos llevó a pensar de nuevo que la vida está compuesta por gemidos, resoplidos de fastidio y sonrisas. Si bien con predominio de los resoplidos, mientras esta ama de casa pasa poco a poco de la primera situación a la segunda. Echemos un vistazo a su hogar. Se trata de un pasillo amueblado de los $8 a la semana. No puede decirse realmente que sea algo indescriptible, pero sí, perdón, pero sí ser clasificado por la policía como antro de mendicantes, perdón. Perfecto. El zaguán de la planta baja existía un buzón en donde no podía echarse ninguna carta y un timbre eléctrico del que ningún dedo mortal habría podido arrancar un sonido. Asimismo, formaba parte de la entrada al Sakisami una tarjeta en la que podía leerse: Señor Jaime de Lengham Young. Aquel anuncio había nacido a las caricias del viento en un periodo anterior y próspero, cuando su dueño cobraba $30 semanales. Pero ahora que sus ingresos se habían reducido a 20, las letras del apellido de Lengham estaban borrosas, como si pensaran seriamente en reducirse a su vez a una modesta, ¿okay? Humildísima perdón, a una modesta, humildísima T. Es que aquí hubo una pequeña pausa porque pensé que había terminado este texto, perdón. Ok, que pensaban reducirse a su vez a una humildísima T con un puntito. Sin embargo, cada vez que el señor James Dillingham Jones regresaba a casa y llegaba al piso de la primera planta, se le seguía llamando Jem y era cariñosamente abrazado por la señora Dillingham Jones, que ya ha sido presentada al lector con el nombre de Delia, todo lo cual está bastante bien. Al acabar de llorar, Delia se retocó las mejillas con una borla, se incorporó junto a la ventana y miró con tristeza a un gato gris que caminaba sobre un patio gris por una tapia gris. Ok,
siguiente era Navidad y ella no tenía más que $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había luchado durante meses por ahorrar todos los peniques posibles y ese era el resultado. Con $20 a la semana no se puede llegar muy lejos, mientras que los gastos habían superado por mucho a sus cálculos, como ocurre siempre, de manera que solo $1.87 para comprarle un regalo a Jim, a su esposo Jim. Había pasado muchas horas alegres planeando algo realmente bonito para él, algo hermoso, original y auténtico, algo un tanto digno del honor de ser poseído por Jim. Ok, o sea, algo chido para regalar después, que sea chido para que lo tenga. Entre las ventanas de aquella habitación había un alto espejo de pared. Quizá haya visto usted un espejo de pared en un apartamento de $8, observando su imagen en una rápida sucesión de bandas longitudinales. Una persona muy delgada y muy ágil puede tener una visión bastante exacta de su aspecto y, como Delia era esbelta, había conseguido dominar ese arte. Ok, interesante. De pronto se alejó de la ventana y se detuvo ante el espejo. Sus ojos brillaban, pero su cara se puso pálida a los 20 segundos. Con un gesto veloz, Delia se soltó el pelo y lo dejó caer. ¿Cuán largo era? Bueno, es necesario aclarar, ya que James Dillingham Young y su mujer se enorgullecían de dos cosas: del reloj de oro de Jim, heredado de su padre y de su abuelo, y de la mata de pelo de ella. Ok, eran dos cosas que se enorgullecían: de un reloj que era heredado y de su cabello de la señorita Delia, de la señora Delia. Eh, okay. Si la misma reina de Saba hubiera vivido enfrente en el apartamento del otro lado de la escalera, Delia habría podido dejar colgar alguna vez su cabellera por la ventana, tanto para sacarla como para demostrar a su majestad que le traían sin cuidado joyas y presentes. Ojitos para presumir que a mí con mi cabello me basta. Y si el rey Salomón hubiera sido el portero y tenido todos sus tesoros amontonados en el sótano, Jim siempre habría sacado su reloj al pasar, nada más que para verlo mesearse las barbas de envidia. ¿Ok? De manera que en este momento el hermoso pelo de Delia cae sobre sus hombros en oleadas, reluciendo como una cascada de aguas castañas. Le llegaba más abajo de las rodillas. Era casi un vestido. De momento, Delia volvió a recogérselo ágil y nerviosa. Se desalentó un instante y permaneció inmóvil mientras un par de lágrimas salpicaba la raída alfombra carmesí. Después, Delia se encajó en su vieja chaqueta. Déjenme. Aquí estamos, perfecto. Después, Dalia se encajó su vieja chaqueta marrón y su viejo sombrero marrón y, como un revolotear de faldas
Sofroni, pelo de todas las clases, rezaba el letrero ante el que se detuvo. Poco después subió a la carrera un tramo de escalera y se detuvo jadeando, demasiado blanca y demasiado fría. Madame Sofronie no parecía ser la Sofronie de su anuncio. ¿Okay? Esto es un relato, un cuento de 1905 en Estados Unidos, así que hay que ponernos un poquito en contexto, porque si no, no vamos a entender muchas de estas cositas, ¿me entiendes? Esto de Madame Sofronie, no sé qué tantas cosas, no sé qué tantas movidas. ¿Quiere comprarme el pelo?, preguntó Delia. Compró pelo, dijo Madame Sofronie. Compró pelo, perdón. Quítese el sombrero y vamos a ver. Ok, o sea, esta señorita Madame Sofronie era una compradora de pelo, me parece. Delia dejó caer una cascada de cabellos castaños. $20, tasó Madame, levantando con mano experta aquella gloria. Démelos pronto, dijo Delia, y las 2 horas siguientes discurrieron para ella ligeras como sobre rosadas alas. Perdónensenos la manida comparación. ¿Okay? Delia se dedicó a recorrer las calles buscando el regalo para Jim. Por fin lo encontró. Ideal. Sin duda lo habían hecho para Jim y para nadie más. En ninguna otra tienda vendían algo que pudiera comparársele y ella se le había trotado todas. Era una cadena de reloj de platino y de sencillo y pudoroso aspecto que hablaba a las claras de su valor. ¿Okay? Dado ya por el metal mismo y sin ninguna decoración bastarda, como deben ser todas las cosas de verdadero mérito. Era incluso digna del reloj y apenas le puso la vista encima, Delia entendió que tenía que ser para Jim. Se parecía a él, poseía serenidad y valor, dos cosas igualmente aplicables para la cadena y al que iba a ser su dueño. ¿Ok? Sigamos. Y al que iba a ser ¿hasta dónde me quedé? ¿Ok? Le pidieron $21 por ella y volvió precipitadamente a casa con los 87 centavos y no le cabía duda de que con aquella cadena en su reloj Jimmy podría lucir una justificada ansiedad por saber la hora en cualquier momento y en compañía de cualquiera. Perfecto, ok, vamos a continuar. Muy interesante. Aunque su reloj era magnífico, Jim solía mirarlo a hurtadillas, dada la vieja correíta de cuero que usaba a manera de cadena. Ok, una correíta de cuero que usaba a manera de cadena. Pero cuando Delia volvió a casa, su entusiasmo se dio paso en parte a la prudencia y la razón. Tomó sus tenacillas, encendió el gas y se entregó a reparar los estragos causados por la generosidad sumada al amor, lo cual es siempre una tarea enorme. Querido lector, un trabajo mastodóntico, un trabajo mastodóntico. No habían pasado aún 40 minutos cuando su cabeza estaba ya cubierta de pequeños y apretados rizos que le semejaban admirablemente a un escolar que ha faltado a clase.
se dijo. Le parece una corista barata de Coney Island. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer con $1.87? A las 7 el café estaba preparado y la sartén caliente y lista para recibir la cena. Ok, perfecto. Sigamos. Jim no llegaba tarde nunca. Delia cerró su mano con la cadena de reloj y se sentó junto a un ángulo de la mesa, cerca de la puerta por la que Jim debía entrar. Después oyó sus pasos en el primer tramo de la escalera y se demudó un momento, nada más que un momento. Acostumbraba a dedicar silenciosas plegarias a las cosas cotidianas más simples. Y musitó: Señor, te lo ruego, hazle creer que soy bella todavía. Wow, oh, ok, entiendo. La puerta se abrió y Jim entró y la cerró a sus espaldas. Estaba flaco y muy serio. Pobre chico, no tenía más que 22 años y soportaba ya la carga de una familia. Necesitaba un gabán nuevo y andaba por ahí sin guantes. Jim se adelantó, impasible como un perro de caza sobre la pista de una codorniz. Sus ojos estaban clavados en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar. Aquello la espantó. No era ni rabia, ni desaprobación, ni horror, ni ninguno de los sentimientos que ella esperaba ver en su cara. Solo sabía que su marido la estaba mirando fijamente, con un aire tan raro. ¿Ok? Delia se levantó nerviosa y fue a su encuentro. Jim, querido, gritó, no me mires más así. Me hice cortar el pelo y lo vendí porque tenía que hacerte un regalo de Navidad. Volverá a crecer, créeme. No te importa, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Mi pelo crece con mucha facilidad. Di felices Pascuas, Jim, y seamos felices. No te imaginas qué lindo, qué hermoso regalo te he comprado. Eso es lo que exclamó la señora Delia. ¿Te has cortado el pelo?, preguntó Jim penosamente, como si solo notara aquel hecho tan claro después de un intenso esfuerzo mental. Sí, y lo he vendido, dijo Delia. ¿No te gustó lo mismo así? De todos modos, algo sigo siendo yo misma, sin mi pelo, ¿verdad? Jim, curiosamente, paseó la mirada por la habitación. ¿Dices que te has quedado sin tu pelo?, interrogó con un aire ausente, casi idiota. No lo busques, dijo Delia. Lo he vendido como te dije, vendido para siempre. Y es Navidad, chico. Sé bueno conmigo porque lo he vendido por ti. Quizá mis cabellos pudieran cortarse, pero nadie podría medir nunca el amor que te tengo. Siguió con repentina y grave dulzura. Pongo a hacer la comida, Jim. Superada su situación de trance, Jim pareció despertar rápidamente y estrechó a su Delia durante 10 segundos. Miremos hacia cualquier objeto sin importancia, en dirección
basta. Un matemático o un hombre de negocios nos ofrecían una respuesta equivocada. Los Reyes Magos aportaron en su día regalos muy valiosos, pero no contaban con algo así. Luego explicaremos esta confusa afirmación. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Jim sacó un paquetito del bolsillo y lo echó sobre la mesa. No te equivoques conmigo, Delia, dijo. No creo que existan corte de pelo, afeitado o champú capaces de hacerme querer menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete, comprenderás por qué me quedé desconcertado con el primer momento. Ok, perfecto. Los blancos, ágiles dedos de ella arrancaron la cuerda y el papel. Entonces Delia rompió en un extasiado grito de alegría. Y luego, vaya por Dios, hubo una rápida transición femenina a las lágrimas histéricas y a los gemidos, lo cual recorrió el inmediato uso de todas las facultades consoladoras del amo y del señor de la casa, porque ahí estaban las peinetas, el juego de peinetas que Delia contempló largo rato con adoración en un escaparate de Broadway. Unas estupendas peinetas de legítimo carey, no sé, bordes adomados con piedras preciosas y el tono justo para casar de maravilla con el hermoso pelo desaparecido. Eran peinetas de lujo, ella lo sabía bien, y su corazón las había deseado y había languidecido por ellas sin la menor esperanza de poseerlas. Okay. Y ahora eran suyas, pero las trenzas que debían lucirlas no estaban ya allí. Con todo, Delia las apretó contra su pecho. Por fin pudo mirar a Jim con ojos empañados y una sonrisa y decir: mi cabello crece tan aprisa. Momento en el que saltó como un gato chamuscado, exclamando, exclamando, oh, oh, porque sí, porque Jim todavía no había visto, claro, porque a mí todavía no había visto su hermoso regalo. Delia se lo tendió sobre la palma abierta de su mano y el opaco metal precioso pareció refulgir con un reflejo del alegre y apasionado espíritu de aquella mujer. ¿Verdad que es estupenda, Jim? Me recorrí media ciudad para dar con ella, y ahora tendrás que mirar la hora 100 veces al día. Dame el reloj, que quiero ver cómo le sienta la cadena. Ok, interesante. Pero en vez de atender la petición, Jim se dejó caer en el sofá, cruzó las manos tras la nuca y sonrió. Delia, dijo, dejemos por el momento nuestros regalos de Navidad y guardémoslos. Son demasiado buenos para manosearlos ahora. Vendí el reloj a fin de reunir el dinero necesario para comprar tus peinetas. Y bueno, ¿qué te parece si... oh shit, si pones la cena al fuego?
extremadamente sabios que llevaron regalos al niño en el pesebre y que inventaron, por tanto, el arte de hacer regalos en el más bello periodo festivo del año. Bien, vamos con el siguiente cuento llamado El milagro en la posada del camino. Este es un poquitito más corto porque el otro sí se aventó todo el video, casi casi, así que bueno. Era la víspera de Navidad en un pequeño pueblo rodeado de montañas. La nieve caía silenciosa, cubriendo los tejados y las calles empedradas. En la entrada del pueblo había una vieja posada llamada El Camino, regentada por don Mateo, un hombre de corazón generoso, pero de aspecto severo. Ok, muy bien. Aquella noche la posada estaba llena de viajeros, comerciantes que regresaban a casa, familias que buscaban refugio del frío y un grupo de músicos que habían prometido tocar villancicos para alegrar la velada. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de preocupación. Una tormenta se acercaba y nadie sabía si podrían volver a sus hogares para la Navidad. Entre los huéspedes se encontraba Clara, una joven madre con su hijo pequeño. Julián, perdón, con su hijo pequeño Julián. Habían caminado kilómetros porque no tenían dinero para pagar un carruaje. Clara llevaba consigo una pequeña caja de madera, su único tesoro, que contenía una figura de un ángel tallado por su difunto esposo. No me digas eso, hermano. Es para que debe ser algo bonito de Navidad, porque por su difunto esposo. Cuando la tormenta arreció, arreció, la posada se quedó sin luz. El miedo se apoderó de los viajeros y algunos comenzaron a discutir. Don Mateo, preocupado, buscó sus velas, pero apenas quedaban unas pocas. Fue entonces cuando Julián, con su inocencia, colocó el pequeño ángel sobre la mesa y dijo: mi papá decía que este ángel trae esperanza cuando todo parece oscuro. Las palabras del niño hicieron que todos guardaran silencio. Los músicos, inspirados, comenzaron a tocar con instrumentos apagados y las familias se reunieron alrededor de las pocas velas encendidas. Clara cantó suavemente un villancico que su madre le había enseñado y poco a poco la tensión se transformó en calma. Ok. La tormenta duró toda la noche, pero dentro de la posada se vivió un milagro. Desconocidos compartieron comida, historias y canciones. Don Mateo, conmovido, abrió su despensa secreta y repartió pan y vino para todos. Nadie pasó hambre
necesitara refugio, recordando que la verdadera celebración no está en los regalos, sino en la solidaridad. Ok, perfecto. Muy bonita este cuento. Vamos a continuar con el siguiente, claro que sí. Bien, este siguiente relato se llama La campana de medianoche. En un pueblo antiguo de Europa, donde las casas parecían encogerse bajo el peso de la nieve, existía una tradición que todos respetaban. Nadie debía salir después de la medianoche en Nochebuena. La razón era un secreto transmitido de generación en generación, pero los ancianos hablaban de una campana que sonaba sola en la iglesia abandonada del bosque. Esta es una historia de terror y mezclada con la Navidad, ¿vale? Así que ojito. La iglesia había sido clausurada hacía más de 100 años tras un incendio que dejó las paredes ennegrecidas y la torre inclinada. Sin embargo, cada 24 de diciembre, cuando el reloj marcaba las 12, una campana invisible resonaba en el aire. Los que la escuchaban decían que era un sonido metálico, profundo, capaz de helar la sangre. Mateo, un joven curioso y escéptico, decidió desafiar la tradición. No puede ser más que un cuento para asustar niños, pensó. Esa Nochebuena, mientras el pueblo celebraba con villancicos y luces, él se internó en el bosque con una linterna y una bufanda roja. Ok, perfecto. El silencio era absoluto, roto por el crujir de la nieve bajo sus botas. Al llegar a la iglesia, vio las puertas quemadas y las ventanas rotas. El aire olía a ceniza, como si el incendio hubiera ocurrido ayer. Se acercó a la torre y justo cuando el reloj del pueblo marcó la medianoche, la campana sonó. El sonido no venía de arriba, sino de dentro de la tierra. Mateo sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad vio sombras moverse entre los bancos calcinados. Eran figuras humanas con rostros vacíos que se levantaban lentamente como si hubieran estado esperando. What the fuck, ok. ¿Quién toca la campana?, preguntó con la voz temblorosa. Las figuras se acercaron. Una de ellas, en, con un hábito ennegrecido, levantó la mano y la señaló la bufanda roja de Mateo. Entonces comprendió. Cada año la campana llamaba a un alma nueva para unirse a los condenados que murieron en el incendio. Mateo intentó correr, pero la nieve se volvió espesa como una ceniza, y el aire ardía, y las llamas invisibles comenzaron a rodearlo. La última imagen que tuvo fue la torre inclinada, iluminada por un fuego espectral. Al amanecer, los aldeanos encontraron la bufanda roja colgada en la puerta de la iglesia. Nadie volvió a hablar de Mateo, pero desde entonces, cada Nochebuena, la campana suena más fuerte, como si quisiera que alguien más se acerque. ¡Qué locura! Moraleja oscura. La
puede ser tiempo de esperanza, pero también de recordar que las tradiciones guardan secretos. No todas las campanas llaman a la celebración, algunas llaman a los condenados. Qué bonita historia, ¿no? Para terminar este video. Espero que te haya gustado un montón, espero que lo hayas disfrutado, que te hayas relajado, que no te haya molestado mucho el ruido de la saliva, porque es un poquito difícil evitar ese sonido cuando estás leyendo, se genera prácticamente solo. Entonces pues espero que no te haya molestado mucho. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Les deseo unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Año Nuevo, feliz absolutamente todo. Que se la pasen súper, 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 súper bien. Y pues nada, espero que se la puedan pasar con sus familias, con sus amigos. Y si no es así, pues aquí tendrás estos videos para que los puedas escuchar, para que te puedan servir de compañía. Y pues nada, aún así hay que pasarla bien, hay que pasarla felices, a gusto. Y pues nada, les deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, feliz absolutamente todo. Que todo vaya muchísimo mejor. Y yo me despido. Muchísimas gracias por la atención, por la consideración en este video. Y sean muy felices. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Merry Christmas!